de lectores, por así decirlo. Ahorita vamos a ver algunos de estos elementos, ¿va? Te repito, estamos trabajando con el libro de Santillana. Por favor, abre tu libro en la página 212. Seguimos viendo esto de los periódicos, pero hoy vamos a ver específicamente qué aspectos se toman en cuenta considerando el tipo de lectores de un periódico, ¿va? Ok, en la página 212, chicos, tenemos una primera actividad. Nuestro título de hoy es Los lectores. Y es lo que te decía, precisamente en esta sesión vamos a ver qué aspectos consideran los periódicos para llamar la atención o mantener el interés de sus lectores, ¿va? Entonces, en este primer ejercicio... Listo, ¿no vamos a terminar la página 211? Ok, a ver, espérenme tantito. Repito de nuevo, ¿va? Para las personas que van llegando. Estamos trabajando con el libro de español Santillana. Estamos en la página 212. Vamos a ver este título que se llama Los lectores. Te comentaba que primero hacemos esta actividad y cuando acabemos esta actividad, que no es muy larga, nos regresamos con la actividad que nos faltó de ayer, ¿sale? Pero sí la vamos a realizar. ¿Tenemos alguna otra duda? No, Miss. Ok, sale pues. Pongan mucha atención entonces, por favor. Estamos en la página 212 del libro de español Santillana. Nuestro título es Los lectores. En esta primera actividad nos pide que escribamos al menos 3 secciones del periódico que más te gusten a ti. ¿Te acuerdas que ayer veíamos las secciones, verdad? Que incluye un periódico. Por ejemplo, política, economía, sociales, cultura, ciencias. Incluso en los periódicos, por ejemplo, si has visto este periódico de El Heraldo o el AM, estos periódicos también incluyen una sección de mm, sopas de letras, crucigramas, de historietas, ¿verdad? Que va dirigida a lo mejor a un público de niños. Entonces, de todas las secciones que tiene un periódico, ¿cuáles son las 3 que más te llaman la atención a ti o las 3 que más te gustan? Eso es lo que vas a escribir en estas líneas, por favor. Te recuerdo que es importante que apaguemos micrófonos, ¿va? Para evitar que no se escuche bien. Entonces, en esta primera actividad, por favor, chicos, escriban 3 secciones del periódico que te llamen más la atención a ti. Emanuel, ¿tienes alguna duda? Sí, Miss. ¿Qué página es? Ok. Para las personas que van llegando, estamos trabajando en la página 210. Página 210, perdón, 212. 212, Emanuel. El título es Los lectores. Miss, entonces vamos a poner las, como secciones como deportes, noticias o así. Sí, pero las que más te llamen a ti la atención, Raúl. Por ejemplo, aquí abajo en la pantalla yo les puse algunos ejemplos. Tenemos una sección que se llama clasificados. En esta sección encontramos todos los anuncios de cosas que se venden o también de oportunidades de trabajo, ¿verdad? Ahí es donde se publican todas las vacantes que hay de trabajo, o también hay otro apartado en donde hay muchos autos que están a la venta, casas y varios productos que tú puedes comprar. También hay otra sección, no recuerdo cómo se llama, pero es la que les digo, donde hay sopas de letras, crucigramas, historietas, encontrar las diferencias. Estaba dirigida a lo mejor a un público más infantil, ¿verdad? Y aquí yo les puse una pequeña historieta de Snoopy, que es de las que encontramos en algunos periódicos. Otras secciones, la de cultura, por ejemplo, esta que tenemos aquí del periódico AM.
llevan ópera al mercado. Es una nota o una noticia referente al aspecto cultural, ¿verdad? Y finalmente tenemos un ejemplo de la sección de deportes. De todas estas y las demás secciones que tiene un periódico, ¿cuáles son las tres que más te llaman la atención a ti? ¿Y qué hay en, me puede repetir qué hay en clasificados? Sí, en los clasificados son anuncios de, por ejemplo, lo más común que podemos encontrar ahí es autos. Venden autos, también hay algunas casas que se venden y ahí te ponen el contacto, la ubicación, por si te interesa comprar. En este apartado a veces también he visto que ponen, por ejemplo, se renta inflable o sí, más que nada estas cuestiones de autos, casas y algunos productos o también aparecen empleos, ofertas de empleos. Eso es lo que encontramos en los clasificados. Ok, chicos, alguien que me diga cuáles son las tres secciones que escribió que son como de mayor interés para ustedes. Yo, Roxana. A ver, Roxana, adelante. Rox. Tengo deportes, ciencia y juegos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir cuáles son las tres secciones que escribió de mayor interés? ¿Emanuel? La de entretenimiento, la de deportes y clasificados. Ok, muy bien. Uriel, ¿quieres comentar algo? No me hiciera que si me dejaba leer ni que aprenderemos. Ah, ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, chicos, por ahí ustedes me dicen deportes y la de entretenimiento, que sería esta donde encontramos los crucigramas y sopas de letras. Díganme ustedes, Rox o Emanuel, que me respondieron ahorita, ¿por qué les gustan estas secciones y por qué no las otras? Por ejemplo, Emanuel, ¿por qué te gusta la sección de entretenimiento? Pues porque se me hace divertida. Ok, fíjense bien. A cada uno de nosotros nos va a interesar algo distinto, ¿verdad? Dependiendo precisamente de nuestros intereses. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás hojeando un periódico que encontraste ahí en casa, lo empiezas a hojear y te encuentras, por ejemplo, con esta sección de entretenimiento? Y ves un par de historietas, ves una sopa de letras, un crucigrama y otro de estos que son para encontrar las diferencias. ¿Qué pasa cuando tú encuentras un tema que es de tu interés en un periódico o en alguna revista, por ejemplo? Pues lo empiezas a leer, ¿verdad? Y esto hace que te intereses aún más en este periódico. Y quizá la próxima vez que tú veas otro periódico, lo vas a tomar, lo vas a empezar a hojear y vas a buscar esa sección, ¿verdad? Para ver qué hay de nuevo. Entonces, todo esto genera que los lectores mantengan el interés que tenían en esa sección o en ese periódico, ¿verdad? Y que constantemente busquen leerlo. Ok, ahora sí, chicos, vámonos al que aprenderemos. Uriel, por favor, ayúdame a leer. Los responsables de cada periódico toman en cuenta el tipo de lectores a los que se dirigen. Aunque todos los lectores son distintos, se pueden agrupar en diferentes categorías, considerando aspectos como la edad, por ejemplo. Si un periódico se dirige a lectores infantiles, tanto los temas como el lenguaje tienen que ser cercanos a ellos. La escolaridad y los intereses. Por ejemplo, si un periódico se dirige a lectores más interesados en un ámbito como el del espectáculo, la economía o el deporte, se centrará en la información correspondiente.
Independientemente de lo anterior, quienes se encargan de un periódico cuidan que cada texto incluido en él cumpla con el propósito para el que fue escrito. Por ejemplo, que los lectores se informen, que reflexionen, que se diviertan y que compren un producto o contraten un servicio. Hasta Cada ahí. Hasta ahí, por favor. Ok, entonces, fíjense bien. En primer lugar, aquí nos explican que el periódico va a tener en cuenta el tipo de público o el tipo de lectores al que va dirigido, ¿verdad? Para tener en cuenta que hay distintos grupos de lectores. Una manera de identificarlos es por la edad, por el rango de edad. Si el periódico va dirigido a un público de adultos, adultos jóvenes, o a un público más infantil. Obviamente tener en cuenta esto para también saber qué son los temas o cuáles van a ser las notas de mayor relevancia que van a publicar, ¿verdad? Dependiendo de el público que los lea. También hay que tener en cuenta la edad para saber cuál lenguaje se va a utilizar. Obviamente no va a ser el mismo lenguaje o la misma forma de narrar las noticias si nos dirigimos a un grupo de adultos que a un grupo de niños, ¿verdad? No vamos a utilizar tecnicismos ni palabras que no entiendan los niños. Aparte también la manera de narrar es un poquito más informal, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ya habíamos visto esto acerca de los escritos formales y los informales? Para dirigirse a un público infantil, pues la manera de narrar o de describir las notas periodísticas va a ser un poquito más informal, más sencilla. Ok, otro punto es también tener en cuenta la escolaridad y los intereses del público. Por ejemplo, hay periódicos como el Universal, el AM, que contienen más secciones, ¿verdad? La de sociales, la de las noticias más relevantes, la de economía, la de política. Cada una de estas secciones, a su vez, también va encaminada en un aspecto específico, ¿verdad? Y también depende de el tipo de intereses o el nivel de escolaridad de las personas que lo leen. Aparte de considerar estos dos aspectos, chicos, otro propósito principal que tiene un periódico en general, aparte de informar notas de interés y de diferentes ámbitos, otro de los principales propósitos o de los principales objetivos que tiene un periódico son estas 4 viñetitas que tenemos abajo. Primero que nada, que las personas se informen, que conozcan, ¿verdad?, acerca de estos temas. Aparte de que ellos conozcan, también se les invita a la reflexión. No solamente a que leamos la noticia, sino también a que la analicemos, a que reflexionemos acerca de eso que estamos leyendo. Otro propósito es que las personas se diviertan. Para ello tenemos esta sección de chistes, de sopas de letra, etcétera, ¿verdad? Y también otra de las intenciones es que las personas puedan comprar o adquirir algún servicio o producto. Esto más que nada pues lo encontramos en los anuncios, ¿verdad? En los clasificados donde podemos ver autos, casas, inflables, infinidad de anuncios de cosas que podemos comprar o servicios que podemos contratar, ¿va? Entonces, estos también son los principales propósitos que tiene un periódico. Informar, que las personas reflexionen, que se diviertan y que adquieran o consuman un producto o servicio, ¿va? Vamos a continuar. Caldera, ¿querías leer? Miss, una pregunta. ¿Ya habíamos leído de lo de independientemente de lo anterior? ¿Esa parte ya la habíamos leído? No, pero es lo que les acabo de comentar. Lo de los propósitos principales de un periódico, ¿va? Ok, a ver, Caldera, ¿me ayudas por favor a leer? Por ejemplo,
Ok, ¿me ayudas tú, Raúl? Sí, Miss. En cada propósito, ¿sí? Por ejemplo, Por ejemplo, los anuncios clasificados tienen la intención de que los lectores compren productos, mientras que los cartones y los artículos de opinión se proponen invitar a la reflexión sobre determinados hechos. En los textos incluidos en los periódicos hay elementos que tienen la doble función de informar y llamar la atención de los lectores. Titulares son los encabezados de noticias, reportajes, crónicas, artículos de opinión y entrevistas. Aunque tienen que ser breves, directos y dar cuentas del hecho al que se refieren, también deben despertar el interés de los lectores. Por ejemplo, es más probable que quienes leen se sientan atraídos por un artículo llamado "Salvemos a la vaquita marina", que si se llamara debemos salvar a la vaquita marina. Se la extinción de la extinción. Fotografías deben ilustrar el hecho del que se informa o parte de este y ser llamativas. gracias. Nadia, ¿quieres comentar algo? No, era para poder leer. Ok, entonces tú me ayudas ahorita, ¿va? Fíjense bien, chicos. Entonces, dependiendo de cada sección del periódico, cada una de ellas va a tener su objetivo, ¿verdad? O su tipo de texto específico. ¿Te acuerdas que en los tipos de texto veíamos las noticias, los artículos de opinión, los reportajes? Estos son los tipos de textos, ¿verdad? Y cada uno va a ir en función de lo que quiere informar. Por ejemplo, aquí nos mencionan, los anuncios clasificados tienen la intención de que las personas que lean esos anuncios compren, mientras que otro tipo de apartados son los artículos de opinión. ¿Te acuerdas que por ahí hicimos una carta de opinión? Y también veíamos que estas cartas de opinión se escriben precisamente para ser publicadas en los periódicos, ¿verdad? Bueno, en el periódico también hay una sección que se dedica a todos estos artículos de opinión, aquellos textos que escriben personas que están opinando sobre un tema de interés actual, ¿va? En esta parte del periódico o en esta sección, el propósito es que las personas lean estas opiniones y que reflexionen acerca de lo que están leyendo, ¿va? Depende del apartado de la sección del periódico, va a ser su objetivo, pero los principales son los que acabamos de ver. Informar, reflexionar, divertirse y comprar algún producto o servicio. Fíjate bien. Los textos que vienen en los periódicos tienen dos elementos importantísimos: informar y llamar la atención de los lectores. Que el texto que tú te encuentres, que la página del periódico que tú veas te sea llamativa, que tenga algo que te haga, que abras el periódico y que te pongas a leer toda la nota, ¿va? Entonces, estos dos elementos son los titulares y las fotografías. Un titular es el encabezado de la noticia o del reportaje. Si te acuerdas, ayer yo te ponía un ejemplo, ¿verdad? Y decíamos, es que el título de la noticia está muy largo. Una de las características de estos títulos es que deben de ser llamativos. Para ello deben de ser un poquito más breves y deben de llamar la atención de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. No es lo mismo que nos encontremos con una noticia que diga como título: "Salvemos a la vaquita marina". Si te fijas, tiene signos de exclamación, ¿verdad? Salvemos a la vaquita marina. En cambio, si nos encontramos esa misma nota periodística, pero con otro título que diga: "Debemos salvar a la vaquita marina de la extinción". Si te fijas, el primer titular es más corto, ¿verdad? Y por la manera en cómo está escrito, nos invita a que salvemos a la vaquita marina. En cambio, en el segundo título es como una obligación, ¿verdad? Tenemos que salvar a la vaquita marina.
Obviamente nos va a ser más llamativo, el primer título, ¿verdad? Otro elemento importante son las fotografías o las imágenes que se incluyen en la noticia. Obviamente estas fotografías tienen que ir de acuerdo a lo que se está hablando en la noticia y tienen que despertar también el interés del lector. Ahorita con los ejercicios vamos a ver un poquito más acerca de ello, ¿va? Ok, por ejemplo, observa la pantalla. Aquí te puse nuevamente 2 noticias. Si te fijas, la primera es la que ya veíamos ayer. Lo que yo te puse con azul es el titular. El jefe del Pentágono se desmarca de Trump y rechaza el despliegue del ejército para contener las protestas. Todo ese es el título de una sola noticia. Y si te fijas, arriba tiene en este caso era un video, porque era de una página web, un video referente a esa nota, ¿verdad? En el periódico de a un lado, nuestro titular principal es: Madrid cierra por el virus colegios y universidades. Si te fijas, el titular siempre aparece con unas letras más grandes, más remarcadas, ¿verdad? Y más llamativas. Y abajo, igual, una imagen referente o alusiva a esa noticia. Ok, en el ejercicio número 2, por favor, Nadia, ¿me ayudas? Lee el texto y reescríbelo para que le comprendan niños de primero y segundo de primaria. ¿Leo el cuadro? Sí, por favor. Vamos leyendo los demás también. Okay. La depresión en invierno no solo es tristeza. El fin de año suele asociarse con periodos de reflexión y añoranza, cierre de ciclo y elaboración de balances de vida en los últimos días del año. Un periodo transitorio de nostalgia y tristeza puede ser normal, pero si además aparecen problemas de fatiga, sueño, apetito y concentración, probablemente se trate de una condición médica llamada depresión. Ok, gracias. Entonces, chicos, fíjense bien. Tenemos este texto, ¿verdad? Nos habla acerca de la depresión que suele ser más, suele suceder más en épocas de invierno. Esto es algo que está científicamente comprobado, que precisamente en las últimas temporadas del año es cuando se dan mayores casos de depresión, incluso índices más altos en cuanto a suicidios provocados por la depresión. Pero bueno, fíjate bien, de este texto, para nosotros a lo mejor es fácil comprenderlo, ¿verdad? Porque ya manejamos un lenguaje un poquito más amplio. Es muy sencillo entenderlo, pero si yo te dijera, enséñale este texto a tu hermanito o hermanita de primero de primaria o de segundo de primaria, tal vez para ellos resultaría un poquito complejo leer todo el texto y poder entender de qué se trata, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es esta misma información, ¿cómo se la presentarías, para que un niño de primero o segundo grado de primaria pudieran entenderlo? ¿Cómo lo escribirías tú para que ellos le entiendan a esto? Lo que vamos a hacer en las líneas de un costado es precisamente reescribir este texto, pero dirigiéndonos a un público infantil de entre 6 y 7 años de edad. Por favor, en las líneas de un costado, reescribe este texto, pero de tal manera que te dirijas a niños de 6 a 7 años. ¿Con qué palabras utilizarías? ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo empezarías a redactar este texto para que ellos lo puedan entender? Eso es lo que tenemos que hacer aquí, en las líneas de un costado. Por favor, hay que contestar esto, ¿va? Lo vamos escribiendo como si lo estuviéramos dirigiendo a niños de 6 o 7 años. ¿Tenemos alguna duda? No, Miss. Ok, a ver, vamos escribiendo. ¿Cómo se lo informarías a niños de 6 o 7 años? Todo esto que tenemos en el recuadro blanco. Miss, ¿qué es añoranza? Añoranza, si no me equivoco, es como cuando piensas en
en cosas del pasado o en situaciones del pasado y las extrañas, como que quisieras que volvieran a suceder. ¿Cómo le podrías explicar esto a los niños de 6 años? Eso es lo que vamos a escribir en las líneas, ¿va? Por favor, vamos contestando. Y ahorita Miss, uno de ustedes ¿a qué se refiere con cierre de ciclo? ¿A un cierre de ciclo que escolar, cierre de Ok. ciclo? Fíjate bien. Aquí, como nos está hablando de que la depresión suele suceder o suele darse un poquito más en invierno, si te fijas, el invierno es, empieza por noviembre, finales de noviembre y todo diciembre, ¿verdad? Con cierre de ciclo se refiere precisamente al año que termina. No a un ciclo escolar, sino más bien a un ciclo en la vida de una persona. Al cierre de un año, nosotros lo solemos asociar con que se acaba una etapa que es, por ejemplo, el año 2019, ¿no? Cerramos este ciclo y vamos a empezar un nuevo año con toda la actitud. Se refiere a esto, a cerrar un ciclo en tu vida personal, ¿va? Acuérdate, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, en estas temporadas de invierno, que es cuando se acaba el año, que viene la Navidad, el Año Nuevo, muchas personas, pues nos ponemos a pensar, a lo mejor ya las personas un poquito más adultas, nos ponemos a pensar, ¿qué tanto hicimos este año? ¿Qué logramos? ¿Qué no? ¿Qué nos gustaría mejorar para el siguiente? A esto se refiere con que se empieza a elaborar un balance de la vida propia de los últimos días o meses. ¿Qué tanto logré este año? ¿Qué sí pude hacer? ¿Qué no logré? A esto se refiere, a que las personas en estas temporadas son más propensas a empezar a reflexionar y analizar acerca de su propia vida. Miss, ¿cómo podré poner elaboración de balances? Elaboración de planes, como elaboración de planes. Ok, acuérdate que nos estamos dirigiendo a niños de 6 o 7 años con palabras más sencillas. Por ejemplo, las personas recuerdan lo que pudieron lograr en el año o recuerdan todo lo bueno que sí hicieron en el año, todas las metas que cumplieron. Utilizar este tipo de palabras que son más entendibles y más cotidianas, más comunes, para que los niños lo puedan entender. Entonces, ¿cómo pondríamos elaboración de balances? Bueno. Podríamos poner que en palabras sencillas, podríamos decir que se hace una reflexión acerca de lo que se logró en el año, de todo aquello, de todas aquellas metas que sí se lograron. Se hace una reflexión de las metas que se lograron durante el año. Después, cuando dice, un periodo transitorio de nostalgia y tristeza puede ser normal, podemos poner, en este tiempo o en esta temporada es normal sentirse un poquito triste y extrañar el año que termina. Pero si además las personas se sienten muy cansados, con mucho sueño, tienen demasiada hambre y no se pueden concentrar o no pueden poner atención en algunos aspectos de su vida, probablemente o quizás ahí sí sea porque tienen depresión, ¿va? Con palabras muy sencillas que todos podamos entender. Mande. Y como, por ejemplo, periodos para que lo entiendan los niños. ¿En dónde, perdón? Periodos.
¿Un ¿Qué periodo palabra? transitorio de nostalgia? Ajá. No, Ok. periodos. ¿Qué podría poner ahí para que entiendan los niños de 6 o 7 años? Pues Apenas vas al inicio donde dice, en fin de año suele asociarse con periodos de reflexión y añoranza. Ajá. Ok. Podemos poner solamente, por ejemplo, en los últimos días del año es común que las personas comiencen a reflexionar y extrañar lo que hicieron durante el año que termina. Y Miss, si te fijas, yo solo mande. sí le puse el fin de año, yo le puse el fin de año suele asociarse con, pero periodos le quiero cambiar para que entiendan. ¿Qué podría ser en periodos? Nada más periodos. Como una temporada, ¿no? Año. Acuérdate, con periodo estamos hablando de un cierto tiempo, entonces podrías utilizar algún sinónimo. Por ejemplo, el fin de año suele asociarse con metáforas o pensamientos de reflexión y añoranza. Pero acuérdate, Maestra, algo importante es que no copiemos tal cual todas estas palabras, sino que busquemos, por ejemplo, sinónimos o palabras que sean similares, pero que sean de un uso más cotidiano o más entendibles. Nadia, ¿quieres comentar algo? sí, Miss. ¿Qué Y si, pasó? por ejemplo, en lugar de poner fatiga, ¿puedo poner cansancio? Claro que sí, y es una palabra un poquito más común, ¿verdad? ¿Alguien que nos quiera compartir cómo quedó su texto? Ya para pasar a la siguiente actividad, chicos. Nadia. Sí. Ok, adelante. La depresión es un periodo que contiene problemas como cansancio, sueño, hambre y falta de concentración, que probablemente se da en fin de año y recuerdan las personas lo bueno que han hecho dentro de él. Ok, ¿nada más escribiste eso? Sí, es que no le quise poner, es que ya no sabía qué ponerle, por ejemplo, en periodo transitorio de nostalgia. Ok, lo de periodo también podríamos sustituir esa palabra por una época del año en que las personas suelen sentirse más tristes y suelen extrañar aquello que ya pasó. Acuérdate, la idea aquí es utilizar palabras que sean sencillas, que todos podemos entender, que un niño de 6 años cuando lo lea entienda a qué se refiere esto de la depresión al fin de año, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad, chicos, porque ya nos queda un poquitín de tiempo, pero igual, ya después terminan su texto, ¿va? Número 3. Lee y subraya las opciones correctas. La finalidad del texto es que el lector Tenemos A. que, son todas, maestra. Mande, Son todas. que se informe, se divierta, reflexione y que contrate un servicio. Sí. Ok. Esto se refiere a la finalidad de un texto en un periódico, ¿verdad, Reyes? Sí. Ok, entonces sí, es correcto. Subrayamos las 4 opciones, por favor. Si te fijas, son las mismas que vimos en nuestro recuadro azul, ¿verdad? Estos son los propósitos que tiene un texto en un periódico. Que las personas se informen, que se diviertan, invitarlas a que reflexionen acerca de lo que están leyendo, como por ejemplo en el texto anterior, y que contraten un servicio o que compren algún producto, ¿verdad? Entonces, por favor, subrayamos las 4 opciones. Ok, chicos, y en la última actividad, número 4, lee el titular y rodea la imagen con la que acompañarías este titular y responde. Por ejemplo, si tuvieras este título en un periódico, bajas temperaturas en gran parte del país, ¿cuál de las dos imágenes
pondrías tú como parte de la nota del periódico? ¿Cuál tiene más relación con este título? La primera. ¿Por qué la primera? Yo, Luis Diego, se la puedo decir, maestra. A ver, Luis Diego, adelante. Representa un país con baja temperatura. Dice, ¿por qué seleccionaste esa imagen? Porque se ve una zona urbana en donde cae nieve. Porque va de acuerdo al título. Dice Luis Diego, porque se ve una zona urbana, ¿verdad? Se ve una ciudad y se ven las personas o los autos y las personas que están abrigadas, ¿verdad? Porque hay nieve. Es correcto, nos está hablando que en gran parte del país hay bajas temperaturas. Entonces, mande. Yo le puse porque está de acuerdo con el título. Así es, eso es lo principal, ¿verdad? Que la imagen que incluya nuestra noticia o la noticia que estamos leyendo sea de acuerdo o tenga relación con el título y con el texto, ¿verdad? Con lo que nos habla la noticia. No vamos a poner ahí una imagen de un pingüino nada más. No, vamos a poner una imagen que se relacione con el título, ¿va? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Miss, Mande. entonces sería ¿y la imagen de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. Así es, la imagen donde aparece una persona con su chamarrita y aparecen los autos a un lado. Sería esa imagen, es la más adecuada de acuerdo a nuestro título. De la izquierda. Bajas temperaturas en gran parte del país.